minutos de la mañana y nos sentimos muy honrados con la gentil comparecencia del economista Rosa Matilde Guerrero, especialista financiera internacional y exfuncionaria del Banco Interamericano de Desarrollo. De veras que es un honor tenerla acá. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. En momentos en que las mentes más lúcidas de nuestro país, entre las que destaca también la de Ramiro Crespo y Jaime Carrera, que nos van a hacer el favor también de construir este entorno de opinión muy importante cuando la agenda económica del país nos está exigiendo de alguna manera la toma de decisiones atinadas, oportunas y apegadas a la circunstancia de interés nacional. Hay criterios de que dicen ha llegado un momento en que si los empresarios y los trabajadores no construyen un acuerdo que favorezca a la línea que debe este momento conducir la política económica, vamos a tener muchas dificultades. Este retorno, economista Guerrero, este retorno que resultó una especie de fiasco generalizado de la señorita ministra cuando estuvo en Washington. Estaban reunidos un conjunto de inversionistas muy importantes, para el caso ecuatoriano muy importantísimos, diría yo, perdonen, pero han habido muchas lecturas de por qué la ministra Viteri tomó el cauce o el camino de Villadiego, ¿no? Y se regresó y los dejó plantados. Todos los titulares fueron coincidentes en ese sentido. Primero que eso no se puede, no se debe hacer jamás por el bien del país, por la consideración que deben tener sobre la institucionalidad ecuatoriana allá en el exterior. Viajero constante que es Ramiro Crespo, el economista que este momento ingresa a nuestros estudios. Él sabe perfectamente que dejar plantados a un grupo de inversionistas es cosa muy, muy complicada. ¿Por qué lo hizo? Hay muchas lecturas. Yo no quiero repetirlas, ya las hemos dicho. Aproximándonos a una verdad que no conocemos, nunca nos ha dado una explicación a la prensa ecuatoriana la señorita ministra. Pero aunque les parezca extraño o descortés o innecesario o baladí, sí es bueno que conozca el país las opiniones de ustedes. ¿Por qué retornó la ministra sin decirle una sola palabra al conjunto de inversionistas que querían apoyar al Ecuador o que querían explotar al Ecuador o que querían intervenir porque era un buen momento para comprar y vender bonos, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí es bueno que partamos de esa interrogante respondida por ustedes mismos. Rosa Matilde Guerrero, si fuera tan amable, ¿qué cree que le ocurrió a la ministra que se vino nomás sin plantear lo que requería plantear el país? Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Un gusto grande estar en su radio. Muchas gracias y a quienes nos escuchan. También un gusto estar con dos grandes amigos aquí. Amigos sobre todo por la forma de entender este país. Así es que gracias por tratar de tener una visión conjunta. A eso me refiero, ¿no? Si me permite muy rápidamente, creo que debemos partir de dos temas, si me permite. La economía está en un momento, me parece que no espera más. Creo que esa es una frase. Lo acababa de escribir en uno de mis artículos del Universo y luego también que había leído en un artículo de Alberto
Acosta es un tiempo que se está acabando. Me parece que esos son Alberto Acosta Burneo. Alberto Acosta Burneo. Me parece que esos son dos temas que los ecuatorianos deberíamos tenerlo en cuenta. Si eso es cierto, entonces cuando uno va a las reuniones del Fondo y del Banco Mundial, a las reuniones de primavera, va básicamente, yo creo, y si es una autoridad y la autoridad primaria del tema de las finanzas públicas, va pues a plantear con claridad, ¿no es cierto?, qué es lo que va a hacer en términos económicos. Y generalmente es un programa, lo que uno llama el programa económico. Y esto se basa entonces en lo que ya mencionó el presidente, que a mí, en principio, ¿no es cierto?, me parecía bien el programa económico en dos temas generales. Haber reconocido que los 10 años anteriores se hicieron malas cosas en el sentido de que el crecimiento básicamente había partido de deuda, ¿no es cierto?, deuda ineficiente, y además de haber postergado al sector privado de deuda y de consumo. Eso hasta ahí estuvo muy bien, pero eso tenía que haber pasado, y todos esperábamos que María Elsa Viteri lleve una programación financiera. ¿Y qué significa llevar una programación financiera? Conversábamos con Jaime, porque los dos, digamos, Jaime viene de finanzas y yo vengo de varios años en el Central, donde nos acostumbramos, al menos en el Central y en finanzas, a hacer la programación financiera y desde analítica, hacernos el seguimiento de lo que hacíamos en el Central. Teníamos hojas de Excel muy grandes con macros, donde hacíamos el diagnóstico, poníamos metas económicas, instrumentos, cuáles eran las políticas, y además seguíamos esas políticas, seguíamos las metas con claridad para los 4 años del gobierno y además qué iba a pasar los años posteriores. ¿Este era casi un rito? Bueno, era un rito, pero además cumplíamos independientemente. Yo digo en buena línea, sí, ¿no? Sí, licenciado, y me acuerdo que usted, además en la radio, me acuerdo claramente, nos criticaba por tecnócratas y burócratas, y nosotros nos alegrábamos de que usted nos critique, porque eso era positivo. Yo era muy facilista en ese tiempo. No lo sé, licenciado. Pero la planificación sí me ha gustado siempre. Pero le digo, y le digo con cariño, porque para nosotros eso era, así se tenía que hacer, teníamos las metas claras. Más bien era un espaldarazo para nosotros eso era muy positivo, éramos claramente técnicos, teníamos que el crecimiento, para llegar al PIB, sabíamos cuál era la meta de inflación, cuánto de crédito interno se tenía, cuánto de crédito de los bancos. ¿Por qué? Porque eso a los inversionistas, y aquí nos dirá Ramiro, y por supuesto Jaime, cuánto el Banco Central iba a soltar de dinero, claro, era otra situación, cuánto el gobierno iba a gastar, con claridad. En momentos además muy aciagos de la economía, donde el dólar fue a 6 $6 por barril, momentos muy complicados. Perdone, pero entonces, solamente para iniciar la conversación me permitía decir esto. Fantástico. Entonces, quizás esto me parece que faltó, ¿no es cierto?, en la visita de la ministra en Washington. Porque quizás, ¿no es cierto?, yo estoy simplemente interpretando, ¿no es cierto?, no hubo esta claridad, yo no estuve, pero tal vez no hubo esta claridad en la programación para poder decirle a los inversionistas, porque esta claridad es la que se necesita, tanto interna o externamente, para que los inversionistas digan, bueno, yo simplemente pongo plata en el Ecuador. ¿Con qué yo voy a respaldar la forma de pago de los bonos ecuatorianos? ¿O con qué voy a garantizar una renegociación de mi deuda? ¿En cuánto la voy a defender? ¿Hasta cuánto yo puedo abrirme? ¿Qué debo pedir a cambio? ¿En qué monto? Eso me parece que es producto de una programación económica que no la tenía. Se ha alejado de los libros, han dicho algunos colegas de ustedes, los señores economistas. La señorita Viteri se ha alejado de los libros, de las estadísticas, ya lo referí anteriormente,
o simple y llanamente recibió una llamada de Europa que le dijeron no te vayas a comprometer, cuidado. La cosa es muy complicada y además vos estás fuera de techo. Tienes que primero hacer un gran inventario, inventarte una forma de cálculo poco anarquista dentro de lo que tenemos que oír y obedecer. Y decir que la deuda no está rebasando el techo. La deuda ecuatoriana no está rebasando el techo, como nos ha dicho en las últimas horas la ministra Viteri. O sea, hubo un guión especial que lo vino a nutrir acá, a la vuelta. Y entonces un asesoramiento bien complicado, ¿no? Como para engañar a un presidente de la República que no es tan, digamos, que no está en gran conocimiento a fondo de los números, de las estadísticas, de las metodologías de cálculo internacional, en fin. Entonces, Viteri estuvo durante casi 2 horas en el organismo legislativo en estos últimos tiempos, pero al final de su exposición sobre las cifras fiscales del año pasado, presentó la información de deuda pública a abril del 2018, dice una crónica del diario Universo. La deuda agregada, que incluye compromisos de deuda interna y externa, está en 46,98 del PIB, es decir, 48.869 millones. Las cifras generaron inquietudes entre los legisladores y precisamente cuando finalizó don Jaime Carrera esta explicación, la primera asambleísta en intervenir fue la creo Mae Montaño. La legisladora enfatizó que Contraloría ya concluyó que la deuda pública sobrepasó el límite del 40% y que además se dispuso que se derogue el decreto ejecutivo, 1218, que cambió el cálculo de la deuda. Ese documento permitió que se saquen las contabilidades, 14,000 millones de obligaciones internas, especialmente con el IES. Ahí han hecho unos cálculos e interpretaciones conjuntamente con quiromancias, un poco de cosas que no, francamente me confieso, no entiendo lo que han pretendido hacer. Y por eso apelo a su orientación técnica, si es que técnica ha sido la forma estratégica en que han obrado. Una cosa es la estrategia y otra cosa es la técnica pura, que alegaba hace contados instantes Rosa Matilde, acordándonos de épocas pasadas donde las cosas eran muy precisas, muy técnicas, ¿no? Tenga la bondad. Buenos días, gracias a la invitación, Gonzalo. Un gusto estar con Rosa Matilde y Ramiro. Mire, Gonzalo, es increíble que el Ecuador esté discutiendo conceptos básicos de manejo de deuda y de finanzas públicas, que son universales y que no solo son universales en el manejo de los países, sino que son de sentido común. Cuando alguien le presta a alguien es deuda, y no hay que discutir eso, es deuda. Y cuando usted paga por unas deudas, intereses y amortizaciones, es deuda. Esas cosas no hay que discutir. No tiene nada que ver que le vaya usted a pagar después en petróleo o en efectivo, ¿no? Pero todo es deuda, porque tiene que atender, digamos, esa obligación. Y eso no deberíamos discutir. Y más aún, descalificar esos acertos técnicos desde el manejo del Estado es todavía absolutamente más irresponsable. Lo que se debe hacer desde el gobierno es presentarle a la Asamblea y al país, por responsabilidad social y económica. Porque deben tener claro quién maneja en el Estado. Es que manejan el futuro de una sociedad, de toda una población, que va mucho más allá
de criterios arbitrarios y poco responsables. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, y hablo del gobierno en general, porque esto es un tema de gobierno, ¿no?, es presentarle al país y a la Asamblea un programa de sostenibilidad fiscal serio, sostenible, creíble, que tampoco para eso se necesita masterados. Es un tema de sentido común. Lo que tiene que hacer el gobierno es decir en 4 años, año tras año, cuántos ingresos va a tener, cuántos gastos va a tener, para bajar el déficit del 8% del PIB ahora. Y le vuelvo a repetir al país y al gobierno, el 8% del PIB, al 2% o menos en 2021, quizás alcanzar equilibrio en las cuentas públicas. ¿Cómo va a ser eso? Y eso tiene que hacerlo por responsabilidad en el manejo del Estado, porque si no lo hace, Gonzalo, con el país y con el gobierno, con el país, con las generaciones futuras y con todo el mundo. Perdone, Jaimito, ¿sí? porque lo que dicen las malas lenguas es que hay asesorías desde Europa que le quieren complicar la vida al presidente Moreno más temprano que tarde y dejarle un estado que permita un retorno de ese personaje que usted conoce. Dice que es el mejor economista del mundo. Gonzalo, el tema económico y el tema fiscal ya este momento no tiene otra opción que implementar un programa serio para arreglarlo. Solo déjeme ponerle una cifra, porque este mismo gobierno, mientras no arregle las cuentas, va a sufrir las consecuencias. No el gobierno, el país. A ver, le voy a poner solo una cifra, y tal vez un poco más. En enero se colocaron 3.000 millones en bonos. Ese dinero ya casi no existe. En este mes se va a agotar. El riesgo país este rato está en 780 puntos, casi 800 puntos. Si a eso agrega usted los bonos del Tesoro americano, a 10 años la tasa que está en cerca del 3%, son 11%, más un riesgo reputacional del país de alrededor de 1%, el Ecuador no podría colocar bonos en una tasa menor al 12%. Esa es la situación actual. Entonces ubiquémonos en el mes de junio de este año, ya mismo, ubiquémonos en el mes de junio. Al mes el Ecuador recibe 1.200 millones de dólares en el presupuesto, por impuestos y por otros ingresos. Si las cosas siguen como está, y la caja pública está casi en cero, en junio, si el Ecuador recibe 1.200 millones de dólares por ingresos en el presupuesto y tiene que pagar 700 por sueldos, y la caja pública va a estar en cero, le van a sobrar 600 millones. Y esos 600 millones se van en el pago del servicio, la deuda pública, intereses internos y externos, porque cada trimestre es fuerte el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública. ¿Qué le queda al país en junio para el resto de cosas? Bonos de desarrollo humano, seccionales, transferencias, bienes y servicios, etcétera. Ya en este momento, Gonzalo, el país tiene una crisis de liquidez, de financiamiento severa. Y esto no admite ningún arbitrio de discutir sobre que la deuda es consolidada, que es agregada. No, lo que tiene que hacer el gobierno es hacer responsablemente lo que debe hacer, reordenar las cuentas públicas, la economía y responder por las violaciones legales que va a seguir incurriendo si no atiende las recomendaciones de la Contraloría. Porque hay que respetar la institucionalidad del país. Yo vuelvo con usted, economista Carrera, si usted es tan generoso en permitirme consultarle a otro de nuestros invitados, el señor economista Ramiro Crespo. Mire, economista, la ministra Viteri, que estuvo hace muy pocas horas en el Parlamento ecuatoriano, estuvo por casi 2 horas en el organismo legislativo. Pero al final de su exposición sobre las cifras fiscales del año pasado, presentó la información de deuda pública,
que le exigían los señores parlamentarios hasta abril del 2018, perdón. Sé que esto no corresponde al año pasado, pero entiendo que están preocupados por este tema y les interesa. Así que estas son las cifras de la deuda pública, les dijo así. Así de fuerte. Entonces la ministra explicó que la deuda consolidada, que no tome en cuenta compromisos con entes del Estado, se ha ubicado en el 34% en total. Y claro, hace fechas que pasó del 40%, pues. Entonces 34,02, incluso el 0,2 nos llamó mucho la atención. Estas son las cifras de la deuda. A ver, ¿qué quieren, señores legisladores? La deuda agregada, que incluye compromisos de deuda interna y externa, está en 47%, porque dijo 46,98%. Para bien de mis oyentes, la ministra dijo 47% del Producto Interno Bruto, así se hace el cálculo, es decir, 48,000 millones, dijo, 48,000 millones de dólares. Las cifras generaron inquietudes, pues, entre los parlamentarios. Cuando finalizó esta explicación, la primera asambleísta en intervenir fue doña Mae Montaño, ya con corajes ante don Guillermo. La legisladora enfatizó que Contraloría ya concluyó que la deuda pública sobrepasó el límite del 40% y que además se dispuso que se derogue el decreto ejecutivo 1218 que cambió el cálculo de la deuda. Ese documento permitió que no se saquen de la contabilidad 14,000 millones de obligaciones internas, especialmente con el IES. Si ya Contraloría dijo que la deuda cerró en el 2016 por encima del 50%, ¿de dónde salen esas cifras que nos está presentando? ¿Con qué concepto de deuda nos quedamos? Díganos cuál es su disposición como ministra, le preguntó, mientras que Soledad Buendía y Esteban Melo, de la bancada correísta, pero súper correísta, insistieron en pedir, porque hay unos correístas que se resbalan a ratos, ¿no? Sí. Entonces insistieron en pedir a la ministra que se limite a contestar solo con un sí o un no, como que está casándose, ¿no? Si de acuerdo a la legislación actual, la deuda está dentro de los límites permitidos. La deuda contratada hasta ahora legal, ¿es hasta ahora legal, sí o no? Le insistía en ocasiones la asambleísta Buendía. Viteri respondió, yo cumplo con la normativa, no debato legalidades. Y luego, ante la insistencia del señor Melo, dijo, no soy de contestar solo con un sí o con un no. Estas respuestas, soy de analizar lo que respondo. Soy partidaria de analizar lo que respondo. Entonces ella está convencida de que la deuda está en 36, el techo de la deuda está en 36 puntos porcentuales. ¿A qué juega la ministra? Porque yo no encuentro la pregunta adecuada. Economista Crespo, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar nuevamente aquí en Radio Democracia, y especialmente con Rosa Matilde y Jaime. Muchos saludos a la audiencia. Yo creo que el problema fundamental que tenemos en este momento con el tema deuda, y especialmente el tema de mercados, es que nadie sabe a qué juega la ministra. Por eso hay la enorme incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, hay mayor riesgo, porque mayores cosas pueden pasar de las que realmente van a pasar. Y cuando hay mayor riesgo, la gente dice, si quieren que yo invierta en el Ecuador, voy a exigir una tasa más alta. El costo del dinero va a ser más alto.
van a tener que pagar tasas de interés más altas. Entonces, y eso es lo que está pasando, porque ya se ven en los mercados que, por ejemplo, los bonos desde el 2024 en adelante están, por ejemplo, todos encima del 10%. También se ven en los mercados que la curva se ha invertido, es decir, que están diciendo que a corto plazo hay mayor riesgo que a largo plazo, cuando normalmente a corto plazo se considera que hay menor riesgo que a largo plazo, porque en un mes puede pasar menos cosas que en 2 meses. En un año pueden pasar menos cosas que en 2 años, 3, 5 y 10. Pero aquí lo que están diciendo los mercados, con esta incertidumbre que nadie sabe a qué juega la ministra, en los próximos meses puede pasar muchísimas cosas. Y luego, seguramente ya habrán pasado estas muchísimas cosas y luego ya pasará normalmente lo que debe pasar. Si hubo default, veremos cómo se arregla la cosa. Si no hubo default, ya se arreglará la cosa porque habrá habido sanidad. Entonces, el problema es ese, precisamente que nadie sabe a lo que juega la ministra. Primer punto. ¿Cuenta con una asesoría que le da pautas de comportamiento? A lo que me llama a mí la atención es que quienes le asesoraron al país antes en los distintos niveles públicos, subsecretarías, emplades, ministerios, etcétera, han sido destituidos por el Contralor, precisamente por malos, por haber hecho las cosas mal, malos técnicamente, incumpliendo la ley, etcétera. Entonces, ¿quién le está asesorando a la ministra en este momento? ¿Tal vez es Tico? No lo conozco, no sé quién es, no sé. Parlamentario. Es el señor Exemplades. No sé si es él, pero... Exemplades. Sí, pero básicamente yo creo que él no es una persona de mercado. Porque Viviana tampoco lo es, y peor la señora, ¿cómo se llama? La que ya la referí hace contados instantes, no. Bueno, la asambleísta igualmente. Buen día. Buen día, exactamente. Ya. A ver, entonces... No son técnicas, yo no les he visto yo creo que hayan aparte tenido que un papel destacado, No, ni no. miembros de la comisión. Ellos no Por están... más correístas que han sido, no han estado en una comisión económica. ¿no? Entonces, tenemos ese problema. El otro es más Aparte tenemos un problema. literato. Tenemos un problema de credibilidad de la ministra. Yeah. ¿Que consiste en qué? Usted sabe que hay que ser... Pero más bien no es hábil, astuta más que todo. No, pero es que quisiera acabar la idea. Yeah. Un problema de credibilidad. ¿En qué sentido? Si viene la ministra que declaró la moratoria en el año 2008 y ahora se encarga, ¿no? La gente le quería escuchar en Washington precisamente cuál era su plan para qué es lo que va a hacer, precisamente lo que habló Rosa Matilde, cuáles son los planes y lo que le pide la Contraloría. A ver, queremos un plan que entregue el Congreso, porque la ley le obliga, un plan de fortalecimiento y sostenibilidad de la economía ecuatoriana. A ver, señora ministra, explique aquí, ante el Fórum de Barclays, ante una cantidad de inversionistas sofisticados, que son tan sofisticados que deciden si ponen o no su plata. No son parlamentarios que no ponen su plata y tampoco son más especializados que muchos reporteros que, por más de que sean especializados en finanzas, no tienen la sofisticación del que está permanentemente arriesgando la plata suya y la de los inversionistas con él en invertir. Entonces le iban a hacer las preguntas difíciles a la ministra y era el momento para que la ministra que recupere la credibilidad de que ella no iba a hacer moratoria en este momento y iba a hacer las cosas claras. Porque si no lo hizo, y luego estamos con estas evasivas en las respuestas y estamos con esta que nadie sabe a qué juega, comienza cada vez más a asomarse el espectro de que aunque parecía imposible, de un posible default. Y eso es realmente tremendo porque sería horroroso para el país.
Entonces lo que se debía haber hecho es claramente expresado, pero inmediatamente tener un plan. Me sorprende que un gobierno que gasta tanto, me refiero a un Estado que gasta tanto en el SEMPLADES y en planificación permanente, primero haya permitido que los números de deuda sean lo que son, que haya sido el Contralor acompañado de unos veedores que nos hemos sacrificado para ver esto. Y lo único que, a ver esa cuestión, cuando es una cosa que lo debió haber hecho las entidades públicas y por supuesto el SEMPLADES. Y el SEMPLADES inmediatamente debía haber tenido un plan listo para, como dicen, el plan B, aunque nunca se debió haber salido el plan A porque nunca debió haber habido engaño. Entonces, cuando no muestran inmediatamente lo que van a hacer, etcétera, y se pasan. Ayer le escuché a Juan Sebastián Roldán, que obviamente es un hombre muy inteligente, yo con él tengo amistad, le tengo mucho aprecio y respeto, diciendo que se había quedado hasta las 3:30 de la mañana corrigiendo comas con la ministra. Bueno, le felicito a José Sebastián Roldán, pero básicamente ese plan debió haber estado preparado hace algún tiempo, y se lo debe. Entonces, ¿qué es lo presidente de la Comisión Económica del Congreso? Entonces, lo que yo básicamente estoy diciendo, hay que manzar doble responsabilidad, porque también el Parlamento debía haber intervenido. Entonces, a ver un ratito, señorita ministra, no nos siga engañando. Si quiere, le damos aquí un plan que usted pueda defender al país en estos estamentos, perdón. Entonces, y lo que creo, hablemos, por ejemplo, pongamos ejemplos. El Contralor. Aquí la ministra obviamente está cuestionando al decir que no creen lo que dice. Al Contralor tenemos dos cosas. Carlos Poli lo quiso destituir. Y en los tweets Rafael Correa ha dicho que ese señor ya fue destituido, dándole legitimidad a Carlos Poli en cuanto a la destitución de Contralor Celi, y que ya el Contralor no es Contralor. Eso dice el señor Correa. La gente pensaba, ¿cómo es posible que un Contralor, que ha sido subcontralor muchos años, iba a actuar enérgicamente? Pero inmediatamente que se posesionó el subcontralor, se volvió Contralor encargado, con sus acciones demostró que las dudas eran infundadas, por lo menos hasta ahora son bastante infundadas y lo hemos visto actuar. La ministra lo que debió haber demostrado enérgicamente es que lo del 2008 quedó atrás y que ahora es una cosa totalmente distinta. Pero eso se suma, porque el ministro de la Torre decía, la deuda siempre se va a pagar los compromisos. Y el señor presidente Lenín Moreno ratificaba. Pero una cosa, porque yo estuve en Washington, yo estuve en la reunión ahora del Fondo Monetario, porque las reuniones de primavera esta vez eran muy importantes. ¿Por qué eran muy importantes? Ocurren cada 6 meses. Anualmente, la Asamblea General del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y semestral, y a los 6 meses, en abril, que se llaman las reuniones de primavera, ocurre una revisión a los 6 meses de la economía. Que yo realmente le digo, nunca había ido a las de primavera, pero esta vez fui. ¿Por qué? Porque normalmente yo voy a las de octubre. ¿Por qué fui a las de primavera? Porque las de octubre van a ser en Bali. Y al ser en Bali le toma 3 días de ida y 3 de vuelta. Está un ratito, y entonces realmente, y es lejísimos. Y muchísima gente no va a ir. Aparte ocurre una cuestión política, que sea políticamente correcto. Que un funcionario público de muchos países se vaya a Bali, aunque sea para la Asamblea del Fondo, se interpreta como que se ha ido con pantalón de baño, ¿no? Que se ha ido a pasar bien. Entonces mucha gente no va, o porque es muy lejos, o porque no van muchos inversionistas porque es muy lejos, o porque no es políticamente correcto irse a Bali. Ahora, estas reuniones eran importantísimas. Y uno de los inversionistas me hizo notar, desde que le nombraron a la ministra, el presidente Moreno no ha vuelto a repetir que la deuda se paga. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos dando un mensaje cuando más necesitamos dinero, porque todos estamos de acuerdo que el país se tiene que endeudar. Augusto de la Torre dice, el país debe endeudarse, no para posponer las soluciones, sino para corregir. Todos estamos de acuerdo que se debe endeudar el país para corregir, porque no podemos tener una parada súbita. Pero por eso mismo hay que dar mensajes que no sea en absoluto un mensaje confuso.
¿Qué le parece a usted todo esto, Jaime? ¿Qué le parece a usted todo esto, Rosa Matilde? Tengan la bondad de opinar ustedes indistintamente. Y solo esta pregunta. Hay un director técnico de cómo se debe manejar aquí y otro que toma las decisiones, o más bien se sale, digamos, del ambiente, se fuga de la situación y del escenario y deja que las cosas se den por la vía del libreto que nos puede llevar a un default. ¿Ese será el objetivo o por el contrario lo están entrampando al presidente Moreno para que pierda popularidad y haga factible la posibilidad de que se reencuentre con el poder el señor expresidente Correa? Porque yo no tengo a quién más aludirlo. Los ecuatorianos no tenemos más a quién aludir sino a esta polarización que nos ha dejado el destino lamentable de nuestra república. Tenga la bondad, Jaime, porque es un asunto político y porque es un asunto técnico. Gonzalo, si cualquiera de los que estamos aquí o nos escucha fuera presidente, ¿sí? Estuviera o no de acuerdo con las acciones que hace un ministro. Es decir, si un presidente no está de acuerdo con lo que hace un ministro, entonces ¿para qué está un presidente? Es decir, aquí son acciones de gobierno. Si yo como presidente no estoy de acuerdo con lo que hace un ministro, simplemente le digo que se vaya y que haga el ministro lo que yo como presidente quiero para el país. Entonces es un tema de gobierno, de gobierno. No es que un ministro dice esto y el presidente dice otro. Entonces, si el presidente dice una cosa y el ministro dice otra cosa, entonces ese gobierno no tiene autoridad para dirigir un país. Porque un presidente tiene que tener autoridad para dirigir un país y tiene que definir una política de Estado. Entonces, si un ministro dice esto o lo otro, entonces ahí tiene que haber orden. Y como decía Ramiro, si es que el presidente dice una cosa, el ministro dice una cosa, el presidente dice esto y la vicepresidenta dice lo otro, el presidente dice esto y la ministra de Exteriores dice lo otro. Todo esto lo que transmite es una debilidad absoluta y confusión y falta de claridad en la conducción del Estado. No solo claridad económica, sino política, claridad social, en general, una confusión absolutamente negativa para la conducción del Estado y mensajes negativos para toda la actividad económica. Y más allá de lo que se diga, Gonzalo, de lo que diga uno u otro en la conducción del Estado, en la economía lo que sirve son las políticas, las leyes y las políticas que se implementan. Los planes. Los planes, el rigor de los planes y las acciones que se toman. Si es que esas acciones son inadecuadas o no son claras, no son creíbles, no son contundentes, la economía es la que sufre y está sufriendo este rato eso, ¿no? Ustedes me permiten saludar a nombre del panel a Augusto de la Torre, que está a este momento en Estados Unidos. Muy bien. Y entonces le comento a Augusto que todos recibieron este anuncio con beneplácito, porque lo que intentamos es no conjeturar cosas, sino también convalidar con testimonios que usted nos puede dar en el escenario donde acabamos de cumplir un capítulo muy controversial, muy indelicado inclusive, tremendamente sin nombre, y en una circunstancia en que debemos ser una entidad seria, el Estado ecuatoriano. Rosa Matilde Guerrero, Ramiro Crespo y Jaime Carrera le expresan también un saludo de bienvenida. Economista Augusto de la Torre. Primero, ¿cómo quedaron los inversionistas que les dejó plantados la ministra Viteri? ¿A qué atribuye? Estaba sin guión, sin un libreto o sin discurso inclusive, sin una propuesta concreta, o le instruían desde otro lado y ella optó más bien por irse al aeropuerto y retornar al país, porque así fue lamentablemente. ¿Qué quedaron opinando en Washington y en los mercados de Nueva York? ¿Qué ha oído usted? Señor economista Augusto de la Torre, nos da mucho gusto en recibirlo.
Muchas gracias, licenciado. Un saludo cordial a mis colegas y amigos que están ahí con usted en el panel. Mire, yo creo que el viaje de la ministra acá a Estados Unidos terminó siendo un bochorno para el país, porque fue, digamos, un viaje completamente improvisado y en el cual la ministra vino desprovista de criterios, análisis y propuestas a presentar. Y además no apareció una reunión importante a la que habían asistido un buen número de inversionistas internacionales que venían con mucha curiosidad e interés en conocer hacia dónde se dirigía la gestión de la política económica en el Ecuador, y se toparon con que la ministra no apareció. Entonces esto ha dañado mucho el ambiente y la actitud en los mercados internacionales con respecto al Ecuador, ha elevado la preocupación, la percepción de que hay mucho desorden y poca claridad, y esto se complica tremendamente con la falta de definición sobre el tema legal en el que está enmarañada el proceso de endeudamiento del Ecuador. Como resultado de esto, entonces, tú tienes una convergencia de factores negativos enorme, ¿no es cierto? Por un lado tienes la reputación de un país que de manera caprichosa, como un niño malcriado, decidió en el 2008 no pagar pese a que podía pagar. Este debe ser el primer caso en los últimos 100 años de un país que no pagó la deuda aunque tenía la liquidez y la capacidad de pago. Casi todos los otros impagos de deuda de la región que yo conozco y del mundo de los últimos, digamos, 50, 100 años, han sido casos en los que el país argumentaba que no podía pagar, que había tenido una situación económica tan complicada que no podía pagar, y en el fondo los mercados entienden y la comunidad internacional entiende esas situaciones, porque la mala suerte a veces hace que los países se queden sin capacidad de pago. Pero esta del Ecuador fue especial, fue el país que se convirtió en el primero en no pagar por puro capricho, y eso ya le dejó con una pésima reputación, y con la reputación de haber sido, como dicen los norteamericanos, un serial defaulter, ¿no? Que cada 3 años no paga. Entonces ya teníamos el problema de reputación muy mal ganado, digamos. Luego tenemos el problema de que ha habido 10 años de opacidad en la deuda. Es un país rarísimo, porque la deuda es una estadística muy bien conocida en todos los países. Es pública, los economistas pueden sumarla, restarla, clasificarla de distintas maneras, entender los plazos, entender los costos. Pero con cifras actualizadas y certeras. Con cifras actualizadas que son de la disponibilidad pública. Claro. Entonces el Ecuador es un país rarísimo que no tiene estadísticas completas y transparentes de la deuda a disposición del público. Entonces, en ningún país se discute cuál es el tamaño de la deuda, porque todos saben. Lo que se discute es temas asociados con ese tamaño, pero en el país ni siquiera podemos determinar todavía bien cuál es el tamaño de la deuda a distintos niveles de consolidación. O sea, cuál es el tamaño de la deuda para el gobierno central solamente, cuál es el tamaño de la deuda cuando además le añadimos y le consolidamos con los gobiernos locales. ¿Cómo cambia eso cuando aparte de eso añadimos las empresas públicas? ¿Qué pasa si al mismo tiempo le ponemos al Banco Central? Todas estas presentaciones de la deuda a distintos niveles de consolidación son difíciles de armar en el Ecuador. Y tenemos este debate bizantino, bochornoso, horrible, de que no podemos ponernos de acuerdo cuál es el tamaño de la deuda, y cada persona del gobierno tiene una opinión distinta. Sí. Entonces, eso, unido al tema de que la deuda está sujeta a un proceso jurídico de cuestionamiento por parte de la Contraloría, lo que ha hecho es que el riesgo país se dispare y que los inversionistas internacionales van a tener tremenda resistencia a comprar un nuevo bono del Ecuador,
mientras no esté clara la situación. Entonces nos hemos disparado en el pie de una manera impresionante. Creo que no nos hubiéramos podido hacer tanto daño si lo hubiéramos planeado, pero la verdad nos hemos hecho daño por la nada. Y lamentablemente esto le deja al presidente Moreno en una situación complicada. Claro, nos estamos desacreditando nosotros mismos. Y tiene un enemigo, un adversario político terrible que no le permite identificar cuál es el buen propósito del señor presidente Moreno. Él tiene buen propósito, pero no es técnico, no puede ponerlas. Entonces, forme otro gabinete, le decimos, porque pidió las renuncias por algo debe ser también respecto de esta circunstancia. Yo quiero que conversen con usted con una consultita clave, técnica, profunda, cortita. Rosa Matilde Guerrero, Ramiro Crespo y Jaime Carrera, lo que ustedes quieran preguntar a este gran funcionario internacional que tiene nuestra marca, la ecuatoriana, orgullosamente para nosotros y él. Tenga la bondad. Rosa Matilde, ¿qué le preguntaría a Gusto? Bueno, gracias, licenciado. Tuve la suerte de iniciarme en mis funciones en el Ecuador. Mi segundo trabajo, después de haber sido catedrática en San Francisco, fue que Augusto estuvo en mi jurado después de dar el examen para entrar al BID, y fue mi primer jefe en el Ecuador. Él tuvo la suerte de ser mi jefe, digo yo. Bueno, así es que simplemente hacer un comentario, a ver si Augusto quizás está de acuerdo y a ver si es que me enseñó bien. Creo que este momento, más de todo lo que ha dicho Augusto, si me permite, el estar discutiendo, como bien lo dice él y lo dice Jaime, este tema vicentino de qué es deuda o no, además, como alguna vez me permití mencionar, creo que es un mal ejemplo interno y ya lo estamos viendo, un mal ejemplo para los ecuatorianos y para las personas que tenemos crédito aquí. Porque si el Estado no quiere pagar, si el Estado no reconoce que es todo deuda. Alguna vez recuerdo que el ministro anterior de la Torre dijo que no hay que pagarle a la mujer, y me tocó ir a alguna radio en mi provincia, donde hago inclusión financiera, en las radios de la Serra Centro, a decir que no, que eso no es correcto, que los socios de las cooperativas y de la banca tienen nomás que pagar a la mujer, porque la esposa o la hermana tiene deudas, sí, con las cooperativas o con los bancos, y que a su vez esas cooperativas y esos bancos tienen que pagar a los socios y a los depositantes. Eso como primer tema. Eso como tema anecdótico. Sí, entonces acá hay que aclararse que el mal no solo es externo, sino que con este tema de discutir la deuda nos están haciendo un mal interno. Me parece que eso es un tema bien importante. Segundo, que me parece que lo que hizo el equipo, ¿no es cierto?, de deuda y la Contraloría, al poner un punto claro y transparentar el tema de la deuda, me parece que estuvo muy bien, porque eso más bien llevó transparencia a los mercados. Y decir acá el tema de la deuda era más el 52% del PIB, y clarificó que estaba mal, que se había manipulado, digamos, la legalidad y las normas, y se transparentó el tema de la deuda. Eso, hasta ahí los mercados no tuvieron problema. Eso aceptaron muy bien, el haber transparentado. El problema fue después, y lo vemos en el tema de riesgo país, el no haber tomado una decisión frente a cómo manejar ese tema. Y sinceramente quisiera saber, Augusto, cómo ve. Creo que este momento, me parece que estamos en un momento de tomar la decisión, hacer un claro programa financiero y económico, y nos queda como un país racional, donde el presidente me parece que tiene una buena intención y debería disponer a sus autoridades el decidir acercarse a los organismos internacionales, llevar un programa nuestro, sí, donde se defina al menos de forma inmediata, llevar una ley de transparencia de las finanzas públicas que tenga algunos principios claves. Si quiere podemos discutir cuáles son, pero en principio, ¿no es cierto?, un manejo transparente de ingresos y egresos
claro y transparente, eliminar algunas normas que son claves, ¿no es cierto? Por ejemplo, no se puede excluir del cálculo de la deuda, ya lo hemos discutido aquí, deuda interna y externa, interna, eliminar que el Banco Central financia al Ministerio de Finanzas, eso no puede ser en una economía dolarizada, y otros temas más, ¿no es cierto? No, volverle la independencia al Banco Central. El Banco Central ya no existe, desde mi humilde punto de vista, simplemente no existe. Yo trabajé muchos años ahí, yo creo que ya no existe el Banco Central. Creo que, por otro lado, otro de los temas que son claves sería, por ejemplo, en ese programa nuestro, no de nadie, nos tenemos que olvidar de falsos nacionalismos, ese programa nuestro que deberíamos llevar a los organismos internacionales, debería estar conformado por una ley, ¿no es cierto? Más que una ley, unas normas, pero podría transformarse en ley, que reforme el Código Orgánico Monetario, que básicamente tenga, por ejemplo, para atraer, ellos hablan de atraer a la banca internacional, que en lo estructural, por ejemplo, constituya y fortalezca básicamente un mercado de tasas y precios, tasas de interés y precios de los servicios financieros basados en lo que se llama protección al consumidor. Hoy los burócratas de mutuo propio ponen precios a las tasas y a los servicios. Y yo lo que hago es, como usted me impone un precio, yo retiro el servicio. El peor servicio es aquel que no se brinda. Jaime Carrera. Un saludo a Augusto. A Augusto de la Torre. Un gusto a los tiempos saludarte, Augusto. Concretazo. Sí, yo le preguntaría a Augusto, ¿qué haría él si estuviera al frente de la economía y de finanzas del país en este momento? Muy bueno. Cuando ya el Ecuador tiene un serio problema de crisis de financiamiento y de liquidez. Ya se consumen, como lo dije hace un momento, los 3.000 millones de bonos de enero que se colocaron. En junio, 1.200 millones de ingresos al presupuesto solo le alcanzarán para pagar sueldos y la deuda y nada más. Y tiene un déficit del 8% del PIB potencial en este año y hay que bajarlo a menos del 2% en 2021. Los depósitos de la banca están cayendo y tiene que haber una restricción del crédito. Y en general la economía, como en el futuro, va a sufrir un agudo estancamiento. Augusto, si te llama el gobierno y se te ofrece la conducción económica del país, yo creo que estaríamos muy gustosos de apoyarte. Totalmente. Fantástico, ¿no? Sería fantástico. A ver, la suya. A ver, Ofrézcale otro puesto a Augusto. a ver, Augusto, muchos saludos. Después de contestar las otras dos preguntas, una pregunta muy básica es ¿qué otro país, tal vez otro país del ALBA bolivariano, digamos Bolivia, Venezuela, Nicaragua, maneja la contabilidad de la deuda pública como el Ecuador? Tú fuiste economista jefe para América Latina del Banco Mundial y ahora eres profesor de la Universidad de Columbia. Entonces desde allá tienes una perspectiva global y me gustaría saber eso. Saludos. Augusto de la Torre, en Washington. Sí, estoy en Washington. Muchas gracias. Qué gusto escucharles a mis colegas y queridos amigos allá en el panel, cuyos criterios están, yo creo que, ayudando a que el país al menos debata esta situación. Este vacío, ¿no? Sí, que es un vacío y es una situación sumamente complicada. Y creo que Jaime lo ha descrito en frases lapidarias. La situación macroeconómica y en particular la fiscal está volviéndose inmanejable. Y el país se puede dar contra la pared. Cosas no se reenrumban rápidamente. Claro, Perdone, había una pregunta antes que me parece muy importante para que no pasen de agache. Ahora es parlamentario. El presidente o el secretario o el coordinador
de la Secretaría de Planificación, la famosa Semplades, está dirigiendo la Comisión de lo Económico. Yo dije, bueno, el correísmo se está cubriendo perfectamente, lo están apoyando al señor presidente con esta designación, pero el hombre es un misterio, silencioso total. Entonces usted sabe a quién me estoy refiriendo. Semplades, no por hablar de legislador, debía tener listo un plan que decían aquí hace contados instantes que, digamos, cumpla con la obligación que era de la presidenta del Frente Económico, la ministra Viteri. Como ella se queda irrealizada en Washington, no sabe qué hacerse, no tiene nada que ofrecerles a los inversionistas, a las entidades financieras y a los organismos que nos monitorean. Más bien se regresa y les deja chasqueados a todo el mundo, uso más bien el término quiteño. Entonces, digo yo, Semplades no sirvió para nada. Augusto. Bueno, licenciado, la verdad es que los planes económicos del país tienen muchos componentes y adicionalmente Semplades o las entidades de planificación se preocupaban de organizar y de darles prioridades a los procesos de inversión pública y a diseñar reformas más estructurales y de largo plazo, por ejemplo, reformas a la educación, a la salud, a la seguridad social. Entonces, típicamente esa entidad tiene un enfoque más orientado a lo estructural, a lo largo plazo y a temas que abarcan un ámbito más amplio de temas de desarrollo. Lo que necesitamos ahora, sería magnífico que el Ecuador estuviese discutiendo esos temas que son los de fondo. Lo que pasa lamentablemente en el Ecuador es que no tenemos ni el tiempo ni las capacidades para discutir esos temas que realmente son los que importan: la salud, la educación, el crecimiento, la innovación, la infraestructura. No podemos porque estamos agobiados y asfixiados por una situación macroeconómica de coyuntura horrible. Entonces, en ese sentido también somos un país especial de la región. Por ejemplo, si usted va a Perú o a Chile o a Colombia, estos temas macroeconómicos se los discuten, pero no son los que están impidiendo el desarrollo de las naciones. En esos países se discuten temas más de fondo. En Chile se discute la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma pensional, porque la macroeconomía, aunque no sea perfecta, no está en el camino del crecimiento. En cambio, en el Ecuador estamos entrampados en una discusión parecida a la de los 80 y de los 90, porque no hemos logrado salir de nuestros desequilibrios macro. Entonces no podemos ni siquiera hablar de las cosas importantes porque lo urgente es la macro, lamentablemente. Ese es nuestro problema. Grave, ¿no? Y tenemos un problema de que tenemos un gobierno y unos ministros que han sido incapaces de formular un diagnóstico y una propuesta de cómo caminar con la macro razonablemente coherente. Ahora, el tema es que estamos ocultando la verdad, es más duro todavía. Claro, porque cualquier programa macroeconómico tiene que empezar con un baño de realidad, porque si uno no tiene un diagnóstico de la gravedad de los problemas y no los explica con claridad a la población, no le puede pedir a la población que entienda la racionalidad de las propuestas y de las medidas. Entonces, si uno empieza poniéndose una venda en los ojos y diciendo que no hay problema, o que no hay un problema de deuda, pues empieza absolutamente en el peldaño equivocado, pues, se da un disparo en el pie. Entonces yo lo que pienso es que ese baño de realidad es importante, y ahora la situación de deuda en el Ecuador ha llegado a un nivel tan alto de opacidad, de confusión y de distorsión que se parece al problema que tuvo Argentina con el índice de precios al consumidor. Llegó un punto que nadie le creía al índice de precios al consumidor de Argentina, todo el mundo hacía sus estimados propios, y para que Argentina empiece a arreglar la cosa, tuvo que traer, inspectores externos, para que le den certificación a que el nuevo proceso de producción de cifras de precios al consumidor tenga nuevamente la credibilidad que una estadística pública necesita. Entonces, en el Ecuador estamos en ese punto.
Ya no es posible que simplemente venga alguien y diga la deuda es tanto y esta es la zona estadística. Vamos a necesitar traernos a expertos internacionales para que vengan convaliden y certifiquen, para que todos podamos sentir que estamos empezando a pararnos del terreno firme en esa estadística tan básica para la macroeconomía, que es cuál es el endeudamiento del sector público. Entonces hay que empezar por eso. Yo pienso que, dado que tenemos esta situación legal y estadística sobre la deuda, un buen ministro de Finanzas tomaría eso como una oportunidad. Porque la situación está tan grave que el gobierno va a necesitar ir al Congreso para que el Congreso le dé un marco legal estable para poder entrar en un proceso de endeudamiento y desendeudamiento razonable. Y lo que un Congreso racional haría, él le diría al presidente: ok, de acuerdo, entiendo que estás trabado con este tema, a cambio de eso me gustaría unas buenas reformas. Entonces, esto se puede ver como una oportunidad para que, a cambio de aclarar el tema legal sobre la deuda, el gobierno ofrezca unas reformas legales en el ámbito macroeconómico que son esenciales. Y Rosa Matilde ha mencionado las principales. En mi opinión, el gobierno, al pedir que se clarifique el problema legal de la deuda, debería proponer una nueva regla fiscal, yo diría al estilo de la chilena, que le da disciplina al proceso fiscal, una modernización bastante amplia del marco legal y procedimental para el endeudamiento público, la formación de un fondo de ahorro fiscal en un país petrolero siempre se necesita, y que Correa lo destruyó, y por eso, en parte, por eso estamos con los problemas. Así es. Y quizás algunas mejoras que clarifiquen una importante, el tema de una importante, que sería una prohibición clara y la restauración de que el Banco Central le financia al gobierno, y el restablecimiento de la autonomía del Banco Central. Entonces se podría pensar que la situación trabada en la que estamos se la podría ver como una oportunidad para hacer estos cambios. Dada la situación fiscal que menciona Jaime, también lo describió, yo no le veo otra opción al Ecuador de buscar el apoyo del Fondo Monetario y de los multilaterales para un programa económico elaborado en el país. No le veo, porque ir a los mercados en esta situación, los mercados se han dañado incluso para otros países. Argentina está con problemas de ingreso a los mercados, y por eso hace 2 días Argentina anunció que iba a acudir al apoyo del Fondo Monetario. Y le van a recibir con gran beneplácito con 2,2% de tasa de interés para la cantidad que Macri quiera, que desee. Claro, y Macri lo que va a ofrecerle al Fondo Monetario es su programa fiscal y monetario y macroeconómico. Racionalmente. Y a lo mejor hay una conversación sobre temas al margen de si los estimados están bien hechos, las proyecciones están bien hechas, pero no va a ser un programa del fondo, va a ser el programa de Argentina apoyado por el fondo. Pero eso requiere que el país tenga la capacidad técnica de elaborar un programa. O sea, si nosotros parece que en el Ecuador ni siquiera podemos armar un programa básico macroeconómico, sí, que incluye objetivos, que incluye medidas, que incluye estimados de impacto, que incluye trayectorias a lo largo del tiempo, y que incluye una coherencia interna entre los distintos componentes, la parte externa, la parte fiscal, el endeudamiento, todo tiene que cerrar. Y el Banco Central, yo me acuerdo cuando a mí me tocó estar a cargo del Banco Central del Ecuador en el gobierno de Sixto Durán Ballén, el Banco Central tenía una cantidad de técnicos muy buenos con los cuales era relativamente fácil armar este tipo de programa económico. Y a mí me tocó conseguir el apoyo del Fondo Monetario para el programa del 94. Y me acuerdo que nosotros llevamos nuestro programa, nuestras medidas acordadas con el gabinete, acordadas con el presidente, y al fondo le dijimos: este es nuestro programa, y cierra, es coherente, y el fondo nos apoyó. Pero parece que en el Ecuador tenemos ya casi una incapacidad básica. Se ha caído tanto la calidad del capital humano en ciertos niveles de las entidades públicas, que ni siquiera esta cosa podemos armar. Entonces la cosa sí es preocupante, pero no es imposible. Sí, hay una crisis de gabinete en plena vigencia a este momento. Y lo que le pedimos delante de Augusto de la Torre y de semejantes técnicos ecuatorianos que nos han honrado nuevamente con su presencia, Crespo, Carrera y Guerrero,
Rosa Matilde, y este gran técnico nacional, yo le llamo macrotécnico, pues no, la experiencia de él es impresionantemente grande en los principales organismos financieros y de desarrollo de nuestro continente y el mundo. Entonces, vea, señor presidente Moreno, para escoger hay lo que quiera, Cuadros, pero falta su decisión. No vaya a nombrar nuevo ministro de Economía o nueva ministra de Economía a los endeudadores. Por este lado, lo único que está usted propiciando es que vengan como solucionadores de la gran deuda de estos de la derecha que gobernaron el país con un activo militante de la izquierda, pero que se dejó engañar de los de la derecha. Dele a la derecha, señor presidente, la oportunidad de solucionar este problema técnicamente. Eso me parecería a mí el mejor consejo que en bien del país le formulamos los ecuatorianos poco entendidos en la materia, pero con un gran sentido común. Muchas gracias a todos. A gusto, hasta vernos. Muy amable. Muchas gracias, licenciado. Un abrazo a todos mis amigos de allá. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias distinguida dama. Gracias, Jaimito. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. licenciado. Gracias a Gracias. ustedes Gonzalo por la Rosero. sintonía. Gracias, hasta mañana. Gonzalo Rosero.